Ontología, el orden de los seres finitos, el devenir. Las leyes metafísicas del cambio tienen por objeto incorporar el cambio al ser, enunciar las condiciones ontológicas implicadas en el hecho del devenir. Ahora bien, a primera vista parece haber una antinomia radical entre el ser y el devenir, porque ser parece implicar permanencia, mientras que el devenir o cambio implica evidentemente la negación de la permanencia. El ser implica permanencia. En efecto, todo ser en cuanto ser es distinto o determinado, puesto que no se opone a nada. No oponiéndose a nada, excluye toda alteridad y no puede en cuanto ser devenir otro. Jamás un cambio cualquiera será inteligible por el solo hecho de que una cosa es. Una cosa no comienza a ser, ni deja de ser, ni se convierte en otra, por el hecho de que ella sea. Luego un ser en cuanto ser no cambia, mas tampoco cambia en cuanto ser tal. Sin duda alguna, la talidad de un ser permite concebir que pueda adquirir nuevas determinaciones que no poseía. Puede devenir otro, puesto que se opone a otra cosa. Su talidad es, pues, una condición de posibilidad del devenir. No obstante, la talidad no puede ser la razón, puesto que la talidad es también el principio de determinación o de oposición, y jamás un ser es determinable en cuanto que es determinado. No se pierde una determinación o se adquiere otra por aquello por lo que se es una determinación. Así pues, parece que todo ser excluye el devenir, ya lo consideremos en su ser, ya en su talidad. Y no obstante, hay devenir en la realidad. Lo real cambia. Ayer no era lo que es hoy, deviene otro. El antes no es idéntico al después. ¿Cómo es esto posible? Como ante la antinomia del uno y de lo múltiple, también aquí se han defendido soluciones radicales que tendremos que descartar. Después propondremos la doctrina del dinamismo moderado. Soluciones extremas. Parménides niega el devenir, so pretexto de que el ser no se opone sino a no ser y que por consiguiente el ser no es determinable, es plenamente determinado. Ser es permanecer idéntico, indeterminable. El devenir no es sino una apariencia, una ilusión de que la filosofía debe desembarazarse. Este inmovilismo absoluto es tan inaceptable como el monismo absoluto. El devenir se impone con la misma evidencia que la diversidad. Si no es más que una apariencia, es al menos la realidad de una apariencia, y hay que explicarla. Si no es más que una ilusión, hay que demostrar cómo es posible la ilusión, porque la nada pura y simple no podría ilusionarnos. No se trata de eliminar el devenir, se trata una vez más de mostrar que es inteligible. El dinamismo absoluto o evolucionismo supremo, por el contrario, toda estabilidad. El dinamismo absoluto o evolucionismo suprime, por el contrario, toda estabilidad en lo real. Es la posición de Heráclito, a quien se atribuye la frase célebre, todo fluye. En nuestra época se ha defendido una doctrina semejante por Bergson y sus discípulos, especialmente Leroy.
Lo real es el devenir, es la evolución. Ser es devenir. Lo estable no es la inteligencia conceptual la que fragmenta el devenir, la que analiza la evolución creadora, la que pretende fijar el hálito vital, detener el fluir de lo real. Las imágenes brillantes de que se sirve Bergson no deben seducirnos sobre el valor de esta doctrina. Bergson mismo ha caído también en las redes del pensamiento conceptual, pues el devenir también es una abstracción. La realidad concreta es esta bellota que se convierte en encina, este niño que se convierte en un viejo, este ser humano que no era y hoy es, esta agua que se convierte en hielo. La realidad concreta, si se quiere, es el universo entero, que hoy es lo que ayer no fue. En resumen, lo real concreto es un sujeto que cambia y que para cambiar debe ser, que para devenir otro debe antes ser él mismo. Es pues un sujeto que en cada momento de su duración es y es determinado, siendo a la vez determinable. Mas entonces reaparece la antinomia. ¿Cómo y por qué es determinable? Rehusar plantearse la cuestión en estos términos es renunciar a pensar. El evolucionismo absoluto procede más de la imaginación poética que de la filosofía, ya que suprime el objeto formal de la inteligencia y de la metafísica. Acto y potencia. El verdadero metafísico supera las antinomias de la realidad sin sacrificar ningún elemento. Existir implica duración o permanencia y no obstante lo real cambia. ¿Cuáles son las condiciones de inteligibilidad de cuáles son las condiciones de inteligibilidad de este hecho? El examen de este problema nos conducirá a descubrir una nueva implicación metafísica que es la condición intrínseca del devenir. Toda transformación implica en el sujeto transformado la presencia de un principio de determinabilidad esencialmente correlativo a los principios de determinación de dicho sujeto. En términos escolásticos, quid movetur habet in se potentiam subjetivam realem. Expliquemos antes que nada el sentido de esta ley. Hemos visto que los únicos cambios cuya íntima naturaleza nos es inmediatamente accesible, al menos en cierta medida, son los que afectan al yo. Ahora bien, estos cambios son todos ellos transformaciones más o menos profundas del yo. Por analogía con lo que ocurre en mí, puedo vislumbrar transformaciones semejantes alrededor mío en los hombres, los animales, las plantas. Luego existen transformaciones en el mundo de mi experiencia. Al menos de momento no podría decir si de hecho existen otras formas de cambio, realización total, desaparición total, sustitución de un objeto por otro. La ley metafísica anteriormente enunciada se refiere precisamente a dichas transformaciones. Establece la condición intrínseca implicada en todo cambio de tal naturaleza. Afirma que toda transformación descubre una composición de orden dinámico entre un principio de determinabilidad o una potencia
y los principios de determinación o permanencia del sujeto transformado. Aristóteles tuvo el mérito de formular por primera vez esta doctrina. Reconoce que lo real es determinado contra Heráclito, mas al mismo tiempo afirma que es determinable contra Parménides. Si la realidad es capaz de cambiar es porque posee en sí misma un poder real de cambio, una actitud real de llegar a ser distinto, un principio real de determinabilidad, en una palabra, una potencia real. La realización de esta potencia, la determinación correlativa a esta determinabilidad, es llamada acto por Aristóteles. Entre el ser actual y la nada hay lugar, pues para el ser entre el ser actual y la nada hay lugar, pues para el ser potencial. Entre el ser actual y la nada hay lugar, pues para el ser potencial. O más exactamente, el ser se divide en ser actual y ser potencial, en acto y potencia. He aquí lo que hace inteligible el devenir y nos permite escapar a las soluciones radicales de Parménides y de Heráclito. Todo cambio se reduce a la actuación de una potencia, a un paso de la potencia al acto. Todo cambio se reduce a la actuación de una potencia, a un paso de la potencia al acto. Nos inspiramos en esta doctrina aristotélica para exponer la ley metafísica enunciada. Sea un sujeto A que se transforma en B, siendo verdaderamente determinable en sí mismo el sujeto A, es necesario afirmar de él que posee una potencia real de cambio. Esta potencia no puede ser su S, principio de similitud, porque el S es la razón de ser perfecto, de oposición a la nada únicamente, de distinción absoluta o de determinación absoluta y de permanencia. Menos aún puede serlo su esencia, principio de talidad, porque la esencia es la razón de la oposición a toda otra talidad, y por tanto de determinación particular y de permanencia. En resumen, el S es la razón última de la determinación del sujeto. La esencia es la razón próxima. Luego, la potencia real de cambio que existe en el sujeto A es un principio distinto del S y de la esencia. Esta potencia real debe concebirse como un principio de ser esencialmente correlativo a los otros principios constitutivos del sujeto. Esta nueva predicción está implicada en los datos del problema que hemos de resolver. En efecto, el mismo sujeto A es el que es. El mismo sujeto A es el que es tal, y el que cambia. El cambio le afecta verdaderamente en sí mismo. Yo cambio, yo camino, yo razono, yo crezco. Si la potencia de cambio fuese una realidad autónoma con respecto al sujeto, el cambio afectaría a esta potencia sin afectar al sujeto mismo. La potencia de cambio no puede, pues, ser sino un principio de ser esencialmente correlativo a los otros principios que constituyen el sujeto determinable. Este último, el compuesto en su totalidad, es determinado por razón de sus principios de determinación, S y esencia, y determinable por sus principios de determinabilidad, potencia, que le hacen capaz de recibir nuevas determinaciones, actos. La ley que acabamos de formular es aún confusa e imprecisa a causa de su generalidad. La interpretación metafísica de la actividad nos permitirá establecer el alcance de esta ley en una de sus aplicaciones más interesantes.